buen día. Pasamos a la próxima sesión, discapacidades, teoría y práctica. Tengo conmigo aquí, bueno, todos y todas conocéis a la Violeta Ruiz, de Grupo de Historia de la Ciencia, y de Juan Ibaja, de Arqueología. Y bueno, yo creo que es un tema súper importante y relevante, y ya veremos por qué. Primera pregunta. ¿Cuáles son las grandes propuestas de las Disability Studies? ¿Qué impacto tienen estas propuestas en vuestros trabajos? Comenzamos con Violeta. Sí, gracias, Oliver. Bueno, las Disability Studies nace como un campo que lo que plantea es que la discapacidad se tiene que entender como un fenómeno social. Entonces está criticando el modelo médico de discapacidad, que lo plantea en términos de ausencia o ausencia de, falta de, algo que se tiene que tratar o algo que se tiene que curar o suplementar. Entonces, a grandes rasgos, las Disability Studies lo que hacen es plantear nuevos modelos pedagógicos, nuevas formas de entender la sociedad y también nuevas formas de incluir a los sujetos, a las personas discapacitadas en los estudios y en la sociedad. Uno de los planteamientos que hace también es el hecho de que la persona discapacitada por sí misma supone una amenaza o un reto a cómo está organizada la sociedad, precisamente porque pone en jaque la idea del sujeto perfecto universal, que es el sujeto normalmente vinculado al tema de género que acabamos de estar hablando. Normalmente es un sujeto masculino, blanco, de edad media y capacitado. Quiero decir con esto que no tiene ningún problema, bueno, ninguna limitación evidente. Entonces, bueno, pues esos serían las grandes rasgos de Disability Studies, y en mi campo en general yo he cogido algunos marcos, bueno, algunas de estas cuestiones, algunos de estos planteamientos son lo que guían mis investigaciones actuales, que tienen que ver con la cuestión del talento y la discapacidad, y en concreto quién tiene derecho a tener talento y por qué el talento en las personas con discapacidad generan tanta fascinación. Qué bien habla Violeta. Bueno, no sé, nosotros, a mí me ha tocado la parte práctica, yo la parte de la teoría la conozco poco, la verdad. Nosotros siempre partimos de un principio cuando trabajamos con gente con discapacidad, y es que tienen derecho y por lo tanto con el tema de la ciencia y la cultura tienen derecho a disfrutar de la cultura y de la ciencia, independientemente de la capacidad que tengan, los estudios, todos estos. De hecho, nosotros hemos sufrido algunas frases de compañeros del CSIC como si cuando hacemos este tipo de cosas vamos a salvar el mundo, o si por qué hacemos divulgación para personas Down o Alzheimer, si al rato no se van a enterar de nada. Y siempre un poco explico que esto es también para disfrutar, no solo para aumentar conocimiento, sino también para disfrutar. Seguramente si yo preguntara a todos los que están en la sala cuántos saben de música, es decir, la mayoría de nosotros no saben ni cuándo se dice do, re, mi, fa, sol, pero en cambio a todos nos gusta la música. Por lo tanto, yo creo que es esa parte. La segunda cosa es que somos funcionarios públicos y por lo tanto nos toca la parte, nosotros somos reivindicativos en ese sentido, que en tanto que funcionarios públicos, aquellos conocimientos que hemos adquirido los tenemos que llevar a la sociedad. Somos funcionarios públicos, nos pagan como tal, y que menos que dar a la sociedad algo de lo que ellos nos han pagado a nosotros. Y después, con respecto a nuestro trabajo, de alguna manera, tanto en la parte de divulgación como en la parte de investigación, hay una cierta retroalimentación. Es decir, a veces piensas que ellos no te van a dar ideas y nos han dado muchas ideas a veces. Tanto que en ocasiones tú piensas que vas a llevarles una actividad que les va a interesar, no sé qué, y les interesa de esa actividad algunas cosas que tú nunca hubieras imaginado que les iba a interesar. Con lo cual, a veces lo que te hacen es cambiar la perspectiva. Bueno, aunque el tema que yo pensaba que les iba a gustar no les gusta, y el que yo pensaba que no les iba a gustar nada es el que más les ha atraído. Y eso lo llevamos también a la investigación, ¿no? Es decir, a veces nos dan ideas que nunca habías pensado y
en todos los colectivos, independientemente de que sea con discapacidad o no. Sí, podría decir que cada uno tenéis una relación distinta con la discapacidad, ¿no? Violeta desde la teoría y Juan desde la práctica. Pregunta, ¿no? ¿Podéis contarnos más sobre el tipo de investigación y de análisis que hacéis cada uno? Sí, gracias, Oliver. Bueno, como he comentado, el tema de la discapacidad lo que hace es abrir también el campo al tipo de preguntas que nos podemos hacer y también al tipo de actores que investigamos cuando hacemos historia. Entonces, yo acabo de mencionar que mi línea de investigación actual trata sobre la relación entre la discapacidad y el talento. Yo lo he mirado desde dos perspectivas, concretamente la discapacidad intelectual, en la figura del que se denominaba en el siglo XIX el idiot savant, que era una persona que mostraba dificultades para hablar y comunicarse con los demás y que sin embargo tenía un talento excepcional, artístico, matemático o musical. Llamaba la atención porque en este momento también la sociedad se organizaba de forma meritocrática, entonces la naturalización de la diferencia humana se basaba precisamente en la idea de que había personas que tenían más talento que otras y por eso tenían derecho ellos a ser los que guiaban la sociedad. La figura del idiot savant me interesa porque supone una disruptiva a la forma en la que se organiza la sociedad de esta forma. Entonces, lo que yo he estado viendo es de qué manera acaba generando esta fascinación, no solamente por el talento excepcional que tenían, sino también por lo que acaba suponiendo para el supuesto orden legítimo de sociedad. También he estado mirando el tema del talento en otras figuras, como personas ciegos sordomudas y la relación que eso tenía con, a lo largo del siglo XIX, la preocupación por darle oportunidades a otras personas, un poco como lo decía Juan también, ¿no? Bueno, lo que sabemos nosotros hoy en día de la historia de la educación especial, que tengan ellos acceso a la educación y a la posibilidad de desarrollar su talento. Lo que mi trabajo concretamente se ha centrado ha sido en figuras que normalmente han operado o que no han sido el centro de las investigaciones históricas, lo que se podría denominar las figuras subalternas, pero el tema de la discapacidad también da pie a la posibilidad de utilizarlo como una categoría de análisis. Esto lo comentaré un poco más detalle más adelante. Pero también nos invita a hacer reflexiones de qué manera la idea del capacitismo se ha utilizado y se ha incorporado para generar dinámicas y estructuras de poder. Yo en mi trabajo concreto, como digo, trabajo con sujetos, con actores históricos, pero también la posibilidad de incorporar la categoría de discapacidad da pie a otro tipo de preguntas. Bueno, en relación a la práctica, nosotros siempre partíamos del principio, cuando empezamos con la divulgación científica llevada a la práctica con personas con discapacidad, es que nosotros queríamos llegar a todo el mundo. Es decir, que nuestra divulgación no fuera una divulgación básicamente académica o para aquellos colectivos básicamente a la que la gente piensa siempre en ellos para hacer divulgación, como son los jóvenes, los niños y las familias los fines de semana cuando van a un museo. Y nos dimos cuenta solo empezar que no llegábamos a la gente, evidentemente que a esos colectivos no llegábamos. Tuvimos que picar muchas puertas, pero al final fuimos consiguiendo. Cuando trabajamos con gente con discapacidad, en el caso de nuestro trabajo diario, mucha gente cuando empieza con nosotros tiene muchos prejuicios sobre ellos. El primer prejuicio es que tanto uno como otros, tanto como el que divulga como el público. El que divulga piensa que no va a ser capaz de llegar a esas personas, no va a saber cómo hacerlo, y ellos a menudo han estado tan olvidados por la divulgación que tanto ellos mismos como sus cuidadores, sus familias, muchas veces piensan que eso no está hecho para ellos. Por lo tanto, se automarginan automáticamente de eso. Después la realidad es muy diferente. La realidad es que son probablemente con los colectivos con discapacidad son las mejores personas para divulgar, porque tienen una parte de, yo siempre les llamo que son superdotados emocionales. Entonces, es muy difícil entender cuando haces una actividad con niños que te abracen o así, pero las personas con discapacidad te abrazan, te besan
y es una sensación un poco curiosa. Y cada uno de su manera. Los Down te adoran, te tocan, te besan, no sé qué. Los Asperger, todo estos, te lo dicen de otra manera, pero también. Entonces es una forma de agradecerte. Y eso pasa con otros colectivos. Es decir, que nosotros trabajamos con los colectivos con discapacidad. Los presos, por ejemplo, que es un colectivo como muy marginal, que evidentemente nadie piensa en ellos también para hacer actividades, pues nosotros hemos tenido experiencias que nos han hecho hasta pasillos y nos han aplaudido y tal. Entonces los presos es un colectivo con el que estamos ahora bastante a gusto trabajando. Más allá de conocer a gente superstar de los presos, vamos, también hay presos superstar, de estos que salen en los medios de comunicación, la Rosa Peral y esas cosas. Bueno, que conoces a los Messis de los asesinos, y eso también está bien, vamos. No está mal tampoco conocer a esos grupos. Y bueno, pues es eso, ¿no? Es decir, al final trabajamos con ese tipo de grupos, te valoran de una manera diferente, es decir, la valoración es muy diferente, ¿no? Y después la continuidad es muy diferente también. Hay con grupos con los que puedes hacer una actividad concreta y sale así, es una actividad concreta y ahí se acaba. Otros grupos, nosotros buscamos sobre todo hacer actividades con continuidades amplias, ¿no? Porque puedes un poco valorar qué es cómo les afecta, ¿no? O cómo les afecta, cómo les revierte nuestra divulgación. Eso lo hemos visto con los Alzheimer, que hemos tenido pues un psicopedagogo y un psicólogo que ha valorado cómo lo íbamos haciendo y ha ido viendo que de alguna manera sí que funciona. Y después, por ejemplo, como veis en la foto, esta foto de aquí es un grupo de niños que están en tratamiento oncológico. Son niños que no pueden salir porque evidentemente solo están en el hospital, están en una residencia de un hospital. Y con ellos sí que llevamos un año. Entonces, a veces los ves, a veces ves unos, a veces ves otros, a veces hay nuevos, pero sí que hay una continuidad y tú vas viendo cómo los que alguna vez han hecho la actividad repiten. Es una situación bastante dura, tanto para nosotros como... Es una situación bastante dura, siempre dejamos nuestras mochilas de problemas, las dejamos atrás, pero es verdad que algunos los ves, por así decirlo, que unos van a mejor, otros van un poco a peor, pero bueno, siempre decimos que si les desconectamos de ese mundo durante una hora, yo me voy tranquilo a casa. Gracias, Juan. Ahora os hago unas preguntas individuales, digamos, para Violeta. ¿Cuáles son los principales temas dentro del campo de la historia de la discapacidad y qué relación tienen con la historia de la ciencia? Y segunda pregunta, ¿a qué dificultades metodológicas se enfrentan los historiadores que trabajan con la categoría de discapacidad? Sí. Gracias, Oliver. Bueno, quizás puedo empezar respondiendo la segunda. El tema del concepto de discapacidad también está... bueno, son dos elementos de dificultad, ¿no? Primero, que no ha habido una definición clara de la misma forma que ha habido con género para decir cómo se puede utilizar como categoría de análisis. Una de las cosas que propuso John Scott, cuando planteó su artículo de cómo se puede usar el género como categoría de análisis, era precisamente el valor relacional que tiene las nociones de masculinidades y feminidades, ¿no? Cómo se van definiendo la una en relación a la otra y la forma en la que sirven para estructurar dinámicas de poder en instituciones y en el orden simbólico. Muchos de los otros trabajos que se han hecho a raíz de ahí, con otras categorías, han intentado imitar también esta aproximación de Scott. Entonces, la historia de la discapacidad como categoría también se puede utilizar de la misma forma. Lo que pasa es que da pie, no hay discapacidad como un único término, sino que también los historiadores lo pueden utilizar para investigar cosas como referencias a lo monstruoso, a la monstruosidad. Entonces esto me lleva a una de las cuestiones que pasa con el uso de la categoría de discapacidad, que la misma categoría también es un término que es relativamente reciente. Entonces, ¿cómo lo utilizamos y lo que significa? Incluso a día de hoy, por ejemplo, el usar la palabra discapacidad en ciertos entornos está
está mal visto, ¿no? Se prefieren otros, porque al final lo que acaba haciendo es seguir invitando o promoviendo esta idea de ausencia o de falta. Ahora quizás se habla más de neurodivergencia, por poner un ejemplo. Entonces, una de las dificultades es el mismo término, cómo se ha ido construyendo históricamente. Luego, el tema de los grandes temas dentro de la historia de la discapacidad y cómo se relaciona a la historia de la ciencia, yo diría que son las cuestiones del tipo de conocimiento que se genera sobre otros, el conocimiento que se acaba generando sobre el mundo, pero al final también el conocimiento que se genera sobre el mundo también implica una opresión de otras formas de conocimiento o sobre otras formas de existir que se acaba generando esa dinámica de opresión. Y también, como he comentado antes, la historia de la ciencia, sobre todo la historia de la medicina, lo que ha hecho ha sido promover mucho, intentando cambiarlo, pero al final los historiadores de la discapacidad muchas veces no quieren dialogar con la historia de la ciencia, la historia de la medicina, porque sienten que acaba promoviendo de nuevo esta forma de entender la discapacidad como una falta o como una ausencia. Y bueno, eso. Le puedo pasar la palabra a Juan. Gracias, Violeta. Ahora unas preguntas para Juan. ¿Cómo es trabajar con personas con discapacidad y otros grupos minoritarios en riesgo de exclusión, como los presos y los ciudadanos? Alguna cosa ya nos has dicho, pero quizás puedes elaborar un poco y más preguntas. Bueno, ¿qué comparten estos colectivos y cómo se entra en contacto con estos colectivos? Bueno, antes de empezar, me ha sorprendido esto de lo que decía Violeta, de la neurodivergencia. Nosotros estamos en el grupo de divulgación inclusiva del CSIC y el tema de cómo llamamos esto de la discapacidad ha salido varias veces. Y antes de entrar en ese tema. Y la verdad es que no hay un consenso. No hay un consenso ni siquiera entre las personas con discapacidad. Es decir, hay personas con discapacidad, con nosotros trabaja Enrique, que es un astrofísico ciego del CSIC, él no le importa que le llame discapacidad y cree en eso. En cambio hay otro que también es arqueólogo que no le gusta que le llame discapacidad. Entonces, la verdad es que es un debate que habría que solucionar porque ni entre ellos y nosotros estamos un poco al margen, ¿no? No sabes qué decir porque no sabes si le sienta mal a uno o al otro. Bueno, con las preguntas que me hacías, a ver, repíteme. Hablar un poco de cómo es trabajar Sí, vale. con personas con discapacidad y que comparten Que esos comparten, colectivos y cómo contactamos. entráis en contacto con Bueno, ellos. pues un poco antes lo he dicho, ¿no? Que hablar con las personas con discapacidad son extremadamente cariñosas, es decir, es muy fácil trabajar con ellas. Para mí es el mejor colectivo con el que trabajo. Para mí el peor colectivo son los jóvenes con las neuronas y las hormonas a tope. Ese es el peor para mí. Pero los discapacitados, la gente con discapacidad, que podría ser un poco lo contrario, ¿no? Que difícil debe ser y no sé qué, es el que más fácil te lo pone. Te lo ponen también los familiares, porque la verdad es que vienen muchos padres diciendo que por fin alguien se acuerda de ellos para hacer cosas de ciencia, de cultura, porque siempre los invitan a fiestas o a deporte. Parece que los chicos con síndrome de Down, si no hacen fiestas y deportes, no saben hacer otra cosa. Entonces, lo que les une a ellos, sobre todo, entre todos esos colectivos, tanto discapacidad, gitanos, presos, es la falta de actividades que se hace pensando en ellos y que se adaptan a ellos. Es decir, cada uno tiene, en general toda la divulgación tiene el mismo esqueleto, pero después cada una tiene un poco una piel diferente y hay que adaptarlas a cada uno de ellos, evidentemente. ¿Y cómo contactamos con ellos? Pues la verdad es que nosotros hemos contactado inicialmente picando a puertas. Lo normal es que cuando las primeras experiencias nuestras fueron un poco raras, porque claro, te presentas allí y te dices, bueno, que soy investigador del CSIC, que quiero hacer actividades con personas con discapacidad, y lo primero que piensa el director del centro es este tío que busca, ¿sabes? Este tío que viene aquí, ¿a qué me quiere pedir? ¿No? Entonces, son muy reticentes al principio en pensar que tú buscas algo, que hay algo detrás, que no les cuadra. Eso cambia cuando ya te ven trabajar y llevas mucho tiempo, entonces ya después se hacen boca a boca. Y entonces ellos contactan con otros grupos, evidentemente están conectados entre múltiples grupos
también los de personas con discapacidad con las personas con discapacidad, los gitanos con gitanos, etc. Y a partir de ahí se crea una red. Bueno, una o dos preguntas más en esta línea. Ya lo has apuntado o comentado un poco. ¿Todas las experiencias son positivas o no? ¿Y qué grado de continuidad, ¿no? tienen las actividades que realizáis? Bueno, lo de la continuidad un poco ya antes lo he explicado. Y ahí, no sé, diría el 95% son experiencias positivas, el 5% son experiencias negativas. No solo con discapacidad, también con las personas que no son teóricamente sin discapacidad. Voy a poner dos ejemplos. Uno es un director del museo, que cuando llegamos al museo para explicarle que vamos a hacer divulgación, intentar hacer divulgación inclusiva y tal, bueno, me recibe con las piernas encima de la mesa y después que le explico me dice que viene usted a pedirme dinero. Ahí se acabó la reunión. Y después otros pues pueden ser momentos un poco tensos. Por ejemplo, en la cárcel recientemente, cuando le hablas de evolución, pues grupos gitanos piensan que le estás llamando a su abuelo mono. Bueno, esas cosas pueden pasar, o temas religiosos, y bueno, tienes un poco que torear esa situación, pero en general no suele haber situaciones de tensión ni negativas en general. Pero te pueden encontrar tanto como a los participantes como a los que vas a decirles que quieres hacer actividades. Ahora pongo una pregunta final para los dos, de nuevo. ¿Por qué es importante trabajar con discapacidad, tanto desde la teoría como la práctica? Violeta. Gracias, Oliver. Yo creo que la importancia de trabajar con, por un lado, otras categorías de análisis importa, porque nos permiten entender las complejidades de las relaciones y cómo suceden las cosas. Un poco apuntando a la pregunta que estabas haciendo antes, que se estaba comentando aquí, ¿no? De la ambivalencia de diferentes posturas. Cuantas más categorías incluimos, más podemos entender la complejidad de esas relaciones. Incluir el tema del capacitismo, como se dice en inglés, el entre paréntesis, disability, sirve, es otra herramienta más para poder entender cómo se estructuran estas dinámicas. Por poneros un ejemplo, un trabajo bastante famoso en el caso de Estados Unidos, cuando se estaban viendo cuestiones en el siglo XIX de inmigración, a las personas, había ciertos colectivos que se les presentaba en términos de estar enfermos, de estar discapacitados, como una forma ya de naturalizar esa diferencia racial, y por otro lado para no darles acceso, presentándolos como personas que no iban a ser útiles para el progreso del país, ¿no? Más allá de que fuera cierto o no, lo que sí que se ve es que se está utilizando un discurso que al final, basado en el capacitismo y en la utilidad y el trabajo, para poder excluir a ciertos grupos. Por otro lado, la importancia, esto se sabe bien dentro de la historia del género, sobre todo en sus inicios, cuando era sobre todo la historia de las mujeres, la importancia de incluir a estos otros actores, figuras, como he comentado antes, que normalmente no aparecen en las historias o en las grandes narrativas que contamos, ¿no? Sobre la historia. Importa por motivos políticos, porque importa la inclusividad, que es por lo que estamos todos aquí, por demostrar efectivamente que hay otras personas que no tenemos por qué pensar que por querer colaborar con ellos es simplemente una cosa de dinero o que solamente pueden disfrutar de fiestas y ya está. Por contar sus historias, esto no lo he comentado antes, pero dentro de la historia de la discapacidad, un género muy potente es el de las biografías, por mostrar cómo las personas con discapacidades, los campos que más han trabajado han sido el de la sordera y el de la ceguera, pero demostrar cómo ellos también eran capaces de hacer vida, o los retos a los que se enfrentaban. Y luego, por otro lado, también este último punto que quiero señalar nace un poco de las disability studies, de un campo, de una rama más radical, que es la que se conoce como las CRIP studies, CRIP de crippled en inglés, en castellano sería DISCA, que es la idea de que el propio sujeto, ya por estar discapacitado, ya está suponiendo, bueno, quizás sí que lo he comentado, ya está suponiendo una amenaza. Entonces yo al orden social.
En mi propio trabajo he encontrado figuras que se les trataba como personas que estaban discapacitadas, que eran grandes artistas y que ellos mismos, quizás gracias a su talento, tenían acceso a toda una serie de recursos, de workshops, de talleres donde ellos podían desarrollar sus piezas. El mundo exterior les miraba como si fueran pues un fenómeno de la naturaleza que había que investigar, que había que exponer, sobre el que había que hablar, pero ellos mismos también tenían una capacidad de presentarse a sí mismos como genios. Entonces también ellos crean su propia narrativa sobre quiénes son. Y esto, aparte de contarnos historias sobre estas personas, también nos invita a reflexionar cómo podemos entender la agencia. ¿Quién la tiene? ¿Cómo la definimos? ¿Qué significa tenerla? Y estas, pues de nuevo son preguntas que van mucho más allá concretamente de mi trabajo, del trabajo de personas que se muevan dentro del campo de la historia de la discapacidad y pues que como estamos viendo aquí y veremos en la mesa después, pues quizás pueden influir a más personas. Bueno, en mi caso, la divulgación en general, la discapacidad en particular, lo que nos da es un poco sentido a nuestro trabajo. Hay un compañero nuestro que se llama Gerard Remolins que cuenta siempre una anécdota que estaba en una de estas cenas de Navidad y tiene dos hermanas. Una es veterinaria y otra es productora de cine. Y entonces cuando hablaban de las cosas que hacen, pues claro, la veterinaria había salvado no sé cuántos animales que eran muy enfermos y no sé qué. La productora ha hecho una gran película, fantástica, miles de euros. Y el Gerard decía, yo he escrito un artículo de arqueología, que hemos leído 4 y además tengo 20 autocitas. Por lo tanto, nuestro recorrido realmente, nuestra repercusión en la sociedad era bastante pequeña. Por lo tanto, creemos que la investigación, y dentro de eso la investigación, la divulgación, le da sentido a nuestro trabajo. Eso por una parte. Es verdad que cuando hablamos con discapacidad no siempre es fácil hacer divulgación inclusiva. Nosotros decimos que no hay una 100% de divulgación inclusiva. Y voy a poner un ejemplo también. En el primer Congreso de Divulgación Inclusiva que se organizó en Madrid, pues había una situación como esta, sin la rampa, y habíamos preparado para la gente que tenía silla de ruedas, habíamos preparado pues abajo, como para que pudiera hablar desde abajo. Bueno, uno de los ponentes montó un pollo importante porque quería hablar desde arriba. Pero claro, no se podía arreglar porque la sede central del CSIC es un edificio patrimonial y no se podía cambiar, con lo cual no pueden poner rampa. Entonces ahí se montó un pollo importante y él decía que no estaba siendo, ni el congreso era inclusivo. Bueno, cuando un poco se soluciona, el señor habla debajo, a la segunda o tercera ponente era una chica que tiene casi enanismo. Y cuando llega aquí, a la parte de arriba, los de la primera fila no le veían. Con lo cual ella decía que prefería hablar abajo. Con lo cual eso representa un poco que la divulgación inclusiva siempre no es fácil. Y después yo creo que para acabar, a nivel egoísta, cuando yo trabajo con personas con discapacidad o con chicos con cáncer o así, pues creo que me dan mucho más ellos de lo que ellos me dan a mí. Y un poco te ponen en su sitio de lo importante que son las cosas en la vida. A veces pensamos que nuestros problemas son los mayores problemas del mundo y cuando estás con estos chicos te das cuenta de que tus problemas son un poco una mierda en comparación con esos problemas. Y entonces siempre abogamos por, cuando salimos de estas actividades, oye, vamos a disfrutar de esto, que somos unos privilegiados. Muy bien, muchísimas gracias, Juan y Violeta. Y ahora tenemos tiempo para preguntas, comentarios del público. Hola, muchas gracias. Yo quería preguntar a Juan si nos puede explicar un poco más
el tema de la adaptación. Has dicho que hay una base común para la divulgación, pero que tienes que adaptar a los distintos públicos. Y si nos podrías explicar cómo es esta adaptación en función de los distintos colectivos de discapacitados. Y después, relacionado con esta pregunta, ¿cómo ves, o sea, la divulgación para el público general? ¿Crees que se podría adaptar para que fuese para todos los públicos o tiene siempre que haber una divulgación hecha ex professo para estos colectivos? O sea, ¿verías una forma para que la divulgación que se hace en los museos para el público más general, las exposiciones, en la tele, ¿no?, tuviese un impacto o tuviese un público mayor, pudiese incluir estos públicos a la luz de tu experiencia o no? ¿O sería fácil, sería difícil, o se podría hacer, o ya mantenemos este formato de una divulgación general y otra exclusiva para ellos? Me quito las gafas porque apunto y después no veo lo que apunto. A ver, empiezo por lo último. Nosotros partimos del principio que cuanto más inclusivo, mejor para todos. Es decir, que si tú haces cualquier herramienta, cualquier exposición, cualquier cosa que hagas y lo hagas ya partiendo que tiene que ser inclusivo, lo máximo inclusivo posible, ya decimos que el 100% es imposible, sirve para todo el mundo. Pongo un ejemplo. ¿A quién no le gusta ir a un museo y, por ejemplo, que haya objetos en 3D para ciegos y todo el mundo los toca? No hace falta que seas ciego para no tocarlo. A ti también te gusta tocarlo. O vas a una exposición y en vez de ponerte un panel con una parrafada de 20 páginas, vas a la lectura fácil. Yo voy a la lectura fácil. No está pensada inicialmente para mí, pero efectivamente a mí me sirve mucho más que si me tengo que leer algo que a lo mejor no me interesa especialmente todo. Por lo tanto, siempre partimos que si lo hacemos de primeras inclusiva, pues siempre va a funcionar mejor para todo. Que habrá después detalles, evidentemente, detalles para cada uno de los colectivos, pero en general la estructura es siempre la misma. Una de las cosas que siempre también tenemos en cuenta es que sea lo más sensitivo posible. Las actividades, cuanto más sensitivas, que pueda usar los distintos sentidos, es más inclusivo y, por lo tanto, mejor para todos. Pues imagínate, nosotros tenemos una herramienta que no solo tocas, sino que hueles y que saboreas. Entonces, eso no sirve solo para la persona mejor que no oye o que no ve, sino también para cualquiera. Después hay que saber un poco sobre ellos, sobre cómo actúan. Eso es importante, por ejemplo, te pongo el ejemplo de los Alzheimer. Nosotros cuando hemos trabajado con personas con Alzheimer, si no sabes cómo actúan ante lo que tú le vas a explicar o cuando estás haciendo una actividad, pues te puede parecer raro o te puede parecer que quizás te está molestando. Y te pongo un ejemplo. En Italia, cuando estuvimos haciendo una actividad con Alzheimer, había un señor, yo no sé si la primera vez que hicimos esto la conté, había un señor que hacía una cantinela. La. Y lo que intentaba hacer es hablar. Lo que pasa es que ha olvidado hablar. Y después de pronto a lo mejor te decía, qué bello. Después del la, te dice qué bello. Bueno, eso al principio nos chocó un poco, porque decimos, ¿pero qué le pasa a este señor? ¿Por qué no? Si dice que bello, si sabe hablar. Bueno, eso es lo que le pasaba. Con lo cual, es importante que cada vez que trabajes con un colectivo, es un poco saber qué les puede pasar o cómo pueden actuar. Por ejemplo, si trabajas con gitanos, pues no entrar demasiado en el tema de la religión, porque ellos te van a explicar. Bueno, pues tú te quedas un poco al margen, pero ese tipo de temas tienes que hacerlo. Y después usar un lenguaje lo más fácil posible. Yo, como digo, tenemos una actividad con un astrofísico ciego del CSIC, que es Enrique Pérez, que cuando me habla de cómo se forman los agujeros negros para casi un tonto en astrofísica como yo, pues lo entiendo. Pero si me hablan en plan técnico, no lo entiendo. Entonces, usar un lenguaje sencillo, tanto escrito como hablado, pues ayuda mucho a que todo el mundo lo podamos entender, más allá de nuestro nivel académico que tengamos. La inclusión para todo el mundo, esto yo lo vi con el tema de los subtítulos en vídeos de YouTube que se ponían inicialmente para personas que a lo mejor no hablaban el idioma, pero que también tienen la utilidad para las personas que son sordas.
Entonces esa relación al final, entre que al final hay muchas personas, o sea, que acaba beneficiando a muchas más personas de lo que a lo mejor se puede pensar que es, o puede estar dirigido. Muy buenos días. Fascinada con sus aproximaciones, porque pienso que en cierta medida muchos que somos neurodivergentes, es cuestión de intensidad, de que se te nota o no se te nota. Así que igual y muchos de los que estamos aquí somos neurodivergentes y bueno, simplemente que lo hemos hecho así, algo que nos funcione. Una cosa que me llamó mucho la atención fue el tema de la gente con talentos especiales que logra hacer su propia narrativa para presentarse al público. Y también me pregunto si es así como trabajas con los presos y los gitanos como discapacitados. Eso me llama la atención, no sé cómo entra. No, no quería decir que los presos y los gitanos son discapacitados, digo que trabajamos con distintos colectivos, entre los cuales también hay presos y gitanos. Vale, muy bien, Pero disculpa, porque yo dije, ¿qué onda? Que sean habrá discapacitados también, como yo. Vale, muy bien, gracias. Era solamente un comentario sobre esto, porque estaba pensando sobre esto de las biografías, que autobiografías también, porque estaba pensando con un colectivo en Guinea Ecuatorial, un colectivo teatral que trabaja con gente discapacitada y les proponen que hagan sus propias obras de teatro. Así que por eso me interesó este tema de cómo la gente presenta una imagen pública. Bueno, yo creo que eso también tiene mucho que ver con el darle el espacio a las personas para construir la propia narrativa de sí mismos y de sus vidas que ellos quieran, ¿no? Que puede ser muy empoderador o liberador en ese sentido. No sé si… Juan, ¿tú quieres decir algo en esto? No, es que me ha gustado mucho lo de la intensidad. Seguramente ahora soy discapacitado, ahora igual un poco menos. Así que lo de la intensidad es importante. Y sí, nosotros solemos hacer también actividades de ese estilo, de teatralizar o así, pero lo que hacemos no es tanto… Lo que hacemos un poco como la idea que le explicaba antes a ella, es preguntar qué es lo que les gusta hacer. Cuando haces actividades con gente con discapacidad, muchas veces lo que preguntamos inicialmente es qué es lo que hacen en el centro, qué les gusta hacer a ellos. Entonces, a lo mejor hay un grupo de teatro. Bueno, pues a partir de ahí haces una obra de teatro de la prehistoria, en nuestro caso. Pero es importante darles protagonismo a ellos. Al final la divulgación, desde nuestra perspectiva, es que el protagonismo tiene que ser ellos, no tú. Tú obviamente eres un medio, por así decirlo. ¿Me puedo colar? Me siento para hacer la pregunta. No, me ha parecido, bueno, me ha encantado toda la sesión, ¿eh? Y una pregunta sobre, bueno, me parece muy interesante esta ausencia de consenso que, bueno, por un lado creo que permite avanzar, porque lo estaba diciendo Violeta, ¿no? Que siguen apareciendo categorías nuevas que permiten ir definiendo nuevos campos de estudio, pero al mismo tiempo también se pierden potencialidades, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis los dos que ha de suceder para que llegue a un consenso, ¿no? Que pase más tiempo, que no sé, me parece interesante. No sé si es porque es un campo relativamente nuevo, o sea, no sé, porque también John Scott no nació ayer, o sea que es un texto clásico, ¿no? Y nada, muchas gracias. Yo o tú. Bueno, no sé, yo es lo que le decía un poco a Violeta. Yo lo sentaría a la gente que es con discapacidad y que nos dijeran cómo quieren que les llamemos, porque llega un punto que yo no sé bien cómo, ni sé cómo decirles, ni sé cómo escribirles, porque cuando hacemos también, cuando escribimos artículos sobre las actividades, pues es que dices, ostras, aquí si ponemos discapacidad igual queda mal. Y si ponemos diversidad, Enrique dice que no. Y si, bueno, lo en neurodivergencia no lo conocí. Entonces, yo creo que se sienten ellos, debatan entre ellos cómo prefieren que les llamen sin que ello genere un problema y
yo después me adapto, vamos. Claro. Yo creo que ahí tiene que ver, pues el caso que tú estás diciendo tiene que ver sobre todo si se está preparando para se está organizando una cosa para un grupo, pues que sean ellos, de nuevo, darles a ellos su autodefinición, ¿no? Si sobre ellos, pues que sean ellos los que ocupan, pues como lo que pasa con el movimiento feminista, pues que sean las mujeres las que tienen alzan la voz, ¿no? Eso no significa que no se pueda participar en ello y que nadie más tenga nada que decir en absoluto. Pero dependiendo de para qué se está haciendo o qué es lo que se está haciendo, pues a lo mejor hacerlo de una forma u otra. Y yo lo primero que diría es que no creo que sea necesario tener consenso. Y de hecho yo creo que en la falta del consenso es donde está la posibilidad constante de estar desarrollando pues formas más radicales o más críticas o más alternativas, porque yo creo que la complacencia, si no lo otro que puede acabar llevando es a la complacencia. Y si lo que yo creo que sabemos todos aquí es que al final la diferencia se sustenta en dinámicas de identificar a un otro como una cosa negativa, que luego ese otro puede apropiarse de ello como una cosa positiva, pero son todas estas dinámicas de opresión y de oportunidades que entonces quizás si hubiera un consenso, en realidad me pregunto si hay un consenso de verdad o simplemente que es que hay un grupo que ha acabado dominando, entonces eso es lo que se ha convertido en hegemónico. Muy bien. No hay más preguntas, parece, pero ¿o sí? Clara. Gràcies. És un comentari que igual, bueno, res, que em sembla interessant, igual que amb la teoria, no? Aquestes categories poden ajudar a veure de manera diferent o a analitzar de manera diferent les estructures socials, no? Les dinàmiques socials, doncs amb la pràctica d'aquesta divulgació, com amb el que heu dit ara, he pensat és interessant que fent la divulgació en aquests col·lectius, o no sé si realment passa o us ha passat diverses vegades, suposo que sí pel que expliques, Juan, que hi ha un feedback cap a com fas la divulgació que no és per aquests col·lectius. I això ho trobo molt interessant, o sigui que aprens de fer aquesta divulgació amb aquests col·lectius, com fer una millor divulgació també en general. I trobo que això és un punt molt important també d'incloure, o sigui que s'ha de fer per ètica, per tot, no? Perquè, pel que dius, perquè si és funcionari el teu sou també ha de incloure tots els públics en general. Però a més és un valor molt important que puguis millorar la teva divulgació en general fent a través d'aquesta pràctica. No sé, algo que he pensat amb el que explicaves. Bueno, en nuestro caso con las prácticas, tenemos muchos ejemplos, pero no solo te ofrecen temas a que trabajes con ellos, sino va muy bien evaluar las actividades. Nosotros tenemos, aparte de hacer evaluaciones tipo test y no sé qué, funciona muy bien la evaluación con personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no tienen filtro. Entonces, a veces algún chaval de síndrome de Down me dice, esto es una mierda. Hostia, pues entonces algo no ha funcionado o algo no le ha gustado, te sientas con él que no te ha gustado, no sé qué. Pero no te dicen, ha sido maravilloso todo. No. Te dicen, no me ha gustado nada. O cuando habla, me gustan los dinosaurios y no me gusta que me hables de no sé qué. Bueno, pues esas evaluaciones nos sirven mucho después para ir mejorando, evidentemente. Nosotros siempre un poco decimos lo mismo, no divulgamos hace 10 años igual que ahora. Y eso nos ha servido mucho un poco hablar con ellos y ver lo que les gusta y lo que no les gusta. Y eso, a veces los científicos pensamos que somos grandes mentes, que todo aquello que explicamos les va a gustar y no sé qué, y muchas veces te encuentras con sorpresas, que aquello que era lo que menos le estabas dando tu importancia es lo que más les ha atraído y cosas así. Así que te hacen un poco cambiar la perspectiva de la divulgación y de los temas que tratas, además. Muchísimas gracias, Juan y Violeta, para una sesión muy redonda, creo, y ahora toca el café. Y para los asistentes virtuales, tienes hasta las 11:15. Y empezamos en media hora, en 30 minutos, es decir, a las 11:12. No, a las...